Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Nicolás Tomasetti. Nosotros todas las semanas vamos charlando con un poeta del país, ¿no?, de distintas regiones, y nos empiezan a contar cómo llegó la poesía a cada uno, todo lo que están haciendo. Realmente es importante conocer los textos, siempre digo lo mismo, ¿no?, pero conocer los textos de aquel que escribe poesía, pero también es importantísimo conocer al autor, ¿no?, al poeta que día a día crea. Hoy vamos a escuchar una entrevista a una poeta de Formosa que se llama Julieta Noemí Núñez. Ella es conocida como la mujer del subsuelo. Nació en 1987. Trabaja en la Biblioteca Almafuerte de la EPEP número 119 Benjamín Zorrilla y como docente en la Tecnicatura Superior en Bibliotecología en cátedras tales como Políticas Educativas y Culturales y Educación Social. Es recopiladora, antóloga de textos en el armado de la primera antología de escritores formoseños, tallerista en colegios de modalidad nocturna, editora en la revista literaria independiente Sentados en el Umbral. También es fundadora de la Biblioteca Popular Intercultural Norec de la Comunidad Cuom y de la Biblioteca Escolar Orlando Van Breda, también creadora de los ciclos culturales Circos Literarios y Somos Putas. Como la flor galán de noche, vive y muere en la misma noche para renacer cada mes. Bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista que le hice a Julieta Núñez. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Contanos cómo nació ese contacto con la poesía. Y es bastante difícil, primero como lectora obviamente, leo mucha poesía y hace unos años una vez me dijeron que escribir era como la venganza por haber leído tanto, ¿no? Y empecé a escribir hace unos años poesía y también me gusta la idea esta de difundir a poetas que no se conocen y poetas que están en el subsuelo, como le digo yo. Y hace unos años me mandé y me tiré a escribir, así que en ese proceso de escritura estoy. ¿Vos estás haciendo una revista? Sí, tengo una revista, Sentados en el Umbral, revista literaria independiente, que desde el 2009 la estoy editando, ya van 17 números y ahora se va a venir la número 18, así que también la revista funciona como un cable para conectar también todos los poetas que conocemos y los que no también, eso es lo más importante. Contanos bien cómo es la revista. Y la revista surge cuando estudiaba el profesorado en letras y me di cuenta que había un montón de pibes y pibas que escribían y esos escritos en dónde estaban dispersos. Y me pareció interesante hacer una revista literaria que aúne a todos esos, que congregue a todos esos escritores que no conocemos, ¿no es cierto?, para tener un medio en donde publicar y que vaya volando por otros lugares también Sentados en el Umbral. Así que ahí estamos en la lucha y resistiendo con la revista también, como sabes. Es bastante difícil publicar, sacarla en formato papel. ¿Ustedes la sacan en formato papel? Sí, en formato papel y también está en PDF, como te dije. La puedes descargar desde el Facebook de Sentados en el Umbral y la puedes imprimir, venderla y compartir. El mensaje siempre es compartir lo que se está escribiendo, que empieza a formar parte de todos. Como digo, el umbral no es de nadie, pero nos pertenece a todos. Así que estoy con esa idea, llevo la bandera del umbral. ¿Y cuántas páginas tiene la revista? Y siempre varía entre 10, 20, bastante. Sí, ahora está en un formato
¿Y cómo hacen para publicar? Porque en papel no todo es un costo. Es un costo. Y yo lo imprimo de manera independiente, la plata de mi bolsillo. Así que ahora estoy viendo la posibilidad de conseguir sponsor que banque y sacar un material de buena calidad, sobre todo un buen papel, una buena ilustración me gusta. Y que cuando vos la bajes por el PDF la puedas intercambiar y que se mueva sobre todo. El fin es que se mueva la revista y se empieza a conocer lo que se está escribiendo y cómo va evolucionando y cómo va cambiando el lenguaje en la poesía, sobre todo, más en Formosa, que hay muchos poetas tradicionalistas, ¿viste? Costumbristas, y ver ahí también cómo va creciendo la poesía con los poetas más jóvenes de Formosa, sobre todo, que ya empiezan a tocar otra temática que no es tanto el costumbrismo ni lo tradicional de Formosa, y retratar siempre lo mismo. Yo lo llamo que hay se pasa de describir el monte exterior a describir el monte interior. ¿Viste? Formosa tiene un paisaje muy del monte, que está bueno también. Esa perspectiva de la literatura, si se quiere, formoseña, aunque va por todos lados, ¿no? Vos notás que capaz esos escritores, ¿no? Ya más clásicos de Formosa, sí. Por ejemplo, con respecto a lo que estás haciendo vos, la movida esta de la revista, ¿ellos se incorporan? Contanos cómo es. Y sí, a veces no. Orlando Van Bredan suele publicar bastante en El Umbral y nos ayuda mucho con la difusión. Orlando Van Bredan es un escritor bastante conocido de Formosa, pero también estamos publicando todo lo que sean ahí, poetas mujeres, y sobre todo esas voces que son acalladas y que no pertenecen a un círculo, ¿no es cierto?, que no pueden editar tampoco, sale muy caro editar. Así que El Umbral le abre el espacio a todos, sobre todo. ¿Hay muchas mujeres poetas en Formosa? Sí, estamos justamente ahí trabajando con eso. Sí, hay muchas pibas que escriben, muchas pibas jóvenes que escriben en los colegios también, y sí, pero hay una gran invisibilidad de las poetas formoseñas, pero ahora también se están dando a conocer, ¿viste? Con el tema del uso de las redes sociales, que quizás no tienen un libro publicado, pero son poetas fuertes. Conozco como María Julia Marnich, Diana Rivarola, otra chica Samalara, que están empezando a pujar ahí por un lugarcito, ¿viste? Cómo cuesta eso. No sé si es reconocida, sino que también se las considere dentro de la literatura, y que lo que hacen es poesía. No hay reglas para establecer la poesía, y tampoco estamos ahí en esa lucha. ¿Y vos por qué crees que ocurre esa invisibilidad con respecto al tema de las mujeres poetas? Y la verdad que también cuando fui a un café literario la semana pasada en Formosa, empecé a plantear eso justamente, que estaba pasando con esas poetas que no son incluidas quizás, y estamos ahí, ¿viste? Tratando de buscarle, la verdad que no sé por qué, pero hay círculos literarios machistas muy fuertes, ¿no? Que casi siempre son varones los que están. Y el tema quizás se puede responder, o lo responderían porque no son poetas que están editadas en algún libro, ¿no es cierto? Pero también está la circulación de estas poetas y de su poesía por las redes sociales, ¿no? Así que hay que empezar a mirar por ese lado también, pero hay que empezar a tomar esos espacios y a alzar la voz de que hay mujeres escribiendo en Formosa, y son bastantes. Así que estamos en esa lucha, ¿no es cierto? Y yo empecé a preguntar ahí a una de las que da la cátedra de literatura argentina del profesorado en letras, y ella justamente planteando yo esta invisibilidad, dijo que sí, que hay una invisibilidad de las poetas formoseñas que quizás no se las incluye en una cátedra, ponele, de literatura argentina, y más que hay literatura regional en la carrera. Y empezar a ver quiénes son los que deciden que ellos creen quién es poeta, o qué es poesía sobre todo.
porque hay un montón de poetas, pero no solamente las mujeres, hay un montón de poetas invisibilizados, como son los poetas del psiquiátrico, de los manicomios, así como Marisa Wagner, que por suerte pudo sacar su libro, pero hay una problemática más de trasfondo, ¿no es cierto?, que es la cultura heteropatriarcal capitalista. Hay que empezar a cuestionar todos esos círculos y qué es lo que se están mostrando y creo que no, o sea, es una lucha feminista, pero en todos los espacios hay que empezar a remeter y a empezar a irrumpir, ¿no es cierto?, creo yo, de empezar a visibilizar todas las poetas y todos los poetas que no conocemos y que están produciendo y mostrando otras imágenes, como te digo, la del subsuelo, la de Formosa, el lado B, en su poesía. Eso me parece. Y es bastante serio, o sea, si nos cuestionamos la violencia en todos los espacios, en el arte también hay que empezar a ver y a visibilizar esa problemática de la violencia, ¿no? O sea, no es solamente un golpe, sino invisibilizar a estos poetas, a las poetas sobre todo. Y si eso es violencia también. Sí. Sería como acallar voces. Contanos sobre poesía en los psiquiátricos. Sí, hace poco empecé a investigar y también a pasar por un proceso y a pujar por la desmanicomialización. Hay muchos poetas que escriben desde el psiquiátrico, como por ejemplo el espacio de salud mental del Hospital Distrital 8, y que también se produce poesía en esos lugares. Y como decía Marisa Wagner, la poesía que se produce en esos lugares son de urgencia y emergencia, porque la poesía está funcionando como una herramienta de denuncia también, no solamente con ese objetivo de entretener, sino de denunciar. Y como decía un poeta, que es transformar el dolor y la basura en belleza. Así que hay que empezar por ese lado también a visibilizar esos poetas y esas poetas que están en los manicomios. Y la desmanicomialización, para la desmanicomialización, la poesía es una gran herramienta, sobre todo de sanación, de denuncia, de urgencia y emergencia. Así que estamos por ese lado también de difundir esos poetas, ¿no es cierto? Y a esos poetas, por ejemplo, ¿tiene receptividad en los mismos poetas? Sí, yo con mis compañeros, o sea, con alumnos de la carrera de bibliotecología, empezamos a hacer una biblioteca en el espacio de salud mental y empezar a leer poesía, sobre todo leer poesía de Marisa Wagner, que retrata muy bien lo que es el proceso de estar en un psiquiátrico. Y eso también se empezaban a cuestionar cómo estaban construidos esos espacios y cómo se los esconde debajo de una alfombra, una existencia muy crítica. Y estaban empezando a escribir también los compañeros del psiquiátrico. Hay muchos poetas que estuvieron en psiquiátrico. Jacobo Friedman también, así que retratan muy bien como vos decís, que retratan, ¿no? Lo que les está pasando y lo que también ven alrededor. Exactamente, sí. La primera herramienta para empezar a desmanicomializar es sacar esos textos a la calle. Me gusta por eso tu programa Poesía, que la poesía vaya a la calle. De empezar a mostrar y empezar a anunciar qué es lo que está pasando en esos lugares, que o se los esconde como digo, o lo metemos bajo la alfombra. Así que en ese proceso también de visibilizar a los compañeros poetas del psiquiátrico. Vos aparte haces un ciclo. Sí, vengo realizando desde el 2009 varios ciclos, circo literario que hacíamos con El Umbral. Después siempre tomábamos un autor y leíamos y discutíamos sobre sus escrituras. Después, en el 2014, surge el ciclo cultural Somos Putas, que empezamos a tratar todo lo que tenga que ver con género. Y el primer ciclo que hicimos fue literatura erótica. Después el segundo fue sobre violencia, y todos los textos siempre responden a cada temática. Si es violento, queremos que todo sea violento, los textos que sean violentos, la música que sea violento, que te pegue. Roberto Val decía la literatura como la violencia de un croce en la mandíbula, o sea, que te pegue.
que te da a pensar, reflexionar sobre todo. Y ahí ves otra cuestión de la literatura. Vuelvo a repetir, como denuncia, cómo empezar a visibilizar a todos esas mujeres o esos poetas que están en el subsuelo, que están enterrados en el barro, sobre todo. Y cuando hacemos eso queremos que reflexiones sobre todo, que no te vayas con una concepción también light de la poesía o de los que están en la literatura, sino que hacemos algo para despertar, sobre todo, despertar conciencia. Así que el tercer ciclo que lo hicimos también fue bastante ahí crudo, que era sexo y religión, y empezar a cuestionar qué sé yo, la religión, el dogma, ¿no? La institución, cómo funciona y cómo hay doble moral en todos los discursos. Así que es un ciclo bastante fuerte que queremos, o que te guste o te disguste. Nada tibio, nada tibio. No me gusta hacer cosas tibias ni leer cosas tibias. Desde ese punto de vista estamos con las chicas de Somos Putas. ¿Cuántas son? Contanos bien quiénes son. Éramos un grupo bastante grande. Hicimos spots literarios, o sea, spots poéticos. Está Dayana Rivarola López, está Julia Marnich y yo, que somos ahí las que estamos al frente. Después trabajamos con los chicos de la Escuela de Cine, Damián Parola, que con él grabamos todos los spots poéticos publicitarios para publicitar el ciclo. Y siempre se va sumando gente nueva, siempre es abrir el espacio y la jugada para que vengan todos los nuevos poetas y empiecen a difundir su palabra, que también es muy importante. Y como te digo, hay muchas poetas que están ahí naciendo desde el barro en Formosa. Ahora vamos a ver si sacamos un nuevo ciclo este año y queremos ya empezar siempre también vamos a las plazas, nos sentamos en las plazas, llevamos un pizarrón con leyendas o con frases de Virginia Despentes, de Simone de Beauvoir, para que también vos te empieces a reflexionar y a cuestionar sobre todo. A eso incitamos. También promoción de la lectura, pues soy bibliotecaria, que es mi mayor trabajo, ¿no es cierto? Cuando vos hacen todas esas actividades y sobre todo salen a la calle, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la gente? Y mirá, por el nombre es como que es chocante, les choca. Ver la palabra puta nomás les choca. Pero también es algo que queremos destrabar, o sea, que destrabar esa palabra, porque cuando una mujer se empieza a adueñar de la palabra puta, ¿qué pasa? Porque encima la palabra puta siempre está asociado a un precio, puta barata, puta fácil. Pero ¿y qué pasa si la mujer se empieza a adueñar de la palabra puta y lo va resignificando? Porque es muy fuerte cuando alguien lo primero que te dice y te quiere insultar te quiere decir puta, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me adueño de la palabra? Y sí, somos putas. Pero yo me adueño de la palabra, no vos, hombre. Ahí cambia el sentido, es muy chocante. Para eso es muy chocante decir, mira, cuando nosotros hicimos el primer ciclo lo hicimos en un bar, fue mucha gente y mucha gente pensó que no sé, iba a haber algo relacionado, no sé, con mujeres desnudas o algo así. No, eran 4 pibas leyendo y compartiendo literatura, pero literatura a lo Virginia Despentes, de Virginia Despentes, Simone de Beauvoir, y todos se quedaron como, pará, si somos puta, no. Acá las putas salen en el suplemento cultural, no en los clasificados vendiendo. Sino que también queremos tomar la palabra puta como mujer libre, luchadora. Y cuando estaba Mirna Paulo de la comunidad Wichi en Somos Putas, y a ella le pusimos un significado que ella le dio a la palabra puta, que decía persona que hace algo y que la otra persona lo ve malo a esa persona. Y ahí involucras la mirada del otro sobre la puta. Pero que por eso vuelvo a decir, hay que adueñarse de la palabra puta y transformarlo. Sí, es muy difícil, lo sé, pero me parece que vamos por ese camino de destrabar ese significado. Y desde el primer ciclo, desde la primera vez que lo hicieron hasta el último, contanos vos qué balance haces. Y estuvo bastante, hubo gente que se levantó de los ciclos y se fue muy ofuscada porque los textos que se leían eran muy fuertes. Pero hubo una buena recepción. Obviamente después estaban los que decían que no, que cómo iba a utilizar esa palabra, cómo iba a hacer ciclo con ese título. Y sí, para ellos resulta, para los más conservadores resulta chocante. Además, todas las leyendas que llevamos cuando íbamos a las plazas
eran cosas para empezar a cuestionarse la posición de la mujer sobre todo. Y Virginia Despentes decía que la escritura en una mujer estaba vinculada con la puta. ¿Por qué? Porque haces tu vida pública. Y siempre la puta es una mujer pública. Cuando decimos mujer pública siempre lo tomamos así a mal, pero el hombre no. Así que trabajo mucho con ese tipo de textos y con la poesía de las compañeras que nos acompañan en el ciclo, ¿no es cierto? Ahora vamos a una pausa. Escuchamos a Guauchos con Horacio y Cristian Vanegas, Chacho Ruiz Guiñazú, el tema Escuchando tu voz, y después seguimos charlando con Julieta. Escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu voz. Suelo dormir y despertar pensando en tus ojos, en el mismo lugar, escuchando tu voz. Suelo tirarme en la siesta, pensando en tus ojos, a soñar y a pensar, escuchando tu voz. Puedo perderme en las nubes, pensando en tus ojos, esperando la lluvia, pensando en tus ojos, escuchando tu voz. Sombras que dan más sombras, anhelos derriban sueños, en turnos de colores se vuelve el cielo. 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 Tú y yo, sol y el mar. En turnos de colores se vuelve el cielo. En turnos de colores se vuelve el cielo. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación.
artes visuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Escuchando BCN Radio. Hoy, siempre te acompaña. Ahora vamos a seguir escuchando la entrevista a la poeta de Formosa, Julieta Núñez. Julieta, ¿tenés poemas tuyos para leernos? Sí, traje para compartir, y también me gustaría compartir, me olvidé de nombrarte una poeta muy importante para mí, que es Gina Aguilio, que también me gustaría compartir algo de Gina. Bueno, para darle más fuerza sobre todo. Bueno, voy a leer este, que se llama Rutina. Después del calor, la hoja en blanco es una sombra apenas dibujada con la espuma del detergente, sacrificado por la esponja que viene a romper la rutina de los renglones no escritos. Voy a pasar a otro. Se llama Invierno, justamente invierno. El crujir de las hojas con su amarillo intenso, las palomas buscando migajas de pan, una pareja sentada prometiéndose amor, aunque se olvide luego de la medicación, porque la memoria se vuelve frágil, porque la memoria, aunque frágil, se repite como un zumbido y resiste, y encuentra la forma de amar, de encontrarse, de mirarse en los ojos de un muro, en los ojos cálidos del sol, en los ojos de miles de gotas de lluvia, y otra vez la promesa retorna eterna al banco de la plaza, a las palomas, a las manos cálidas que tejieron ese instante. Hermoso. Sí, ese es un poema que lo escribí justamente en el Borda y que habla por lo que pasamos las personas que estamos sometidos a medicación, sobre todo, y cómo la poesía funciona como memoria, sobre todo porque se resiste y resiste en ese instante que tenés de lucidez, y que retorna eterna. Por eso digo que retorna eterna, sobre todo. Vos decís, las personas que tomamos medicación, ¿cómo te es escribir poesía? Ahí, cuando empecé a escribir y estaba bajo el efecto de las medicaciones, ahí me di cuenta que la poesía funciona como memoria, entonces trataba de escribir todo para acordarme y para no olvidarme la sensación en ese momento, porque después estaba totalmente dormida, no podía escribir, ni siquiera leía poesía, estaba todo el día tirada en cama. Así que en esos momentos que tenía de lucidez entre un intercambio de pastilla a otra, ahí me di cuenta que la poesía funciona para el recuerdo, para no olvidarse, sobre todo. Y después cuando las volvés a leer, ¿qué sentís? Y ahora sentí un escalofrío porque es pasar por todo ese proceso, es bastante complicado. Y cómo la poesía busca ahí también resistir, sobre todo, y tu cabeza y todo lo que vos sos, porque con la medicación estás aplacada, como diría Marisa Wagner, atontada, mustia, gris. Así que estamos en ese proceso, pero siempre resistiendo, en la resistencia, con la poesía. La poesía es resistencia. Sí, resistencia. Resistencia, de urgencia y de emergencia. ¿Vos podrías vivir sin escribir poesía? No. Escribo para también ahí no morirme cada día y buscar la belleza en esos instantes, en lo cotidiano, en donde crece ahí un diente de león entre el asfalto
y ver cómo se emerge bello en ese instante, y apreciar sobre todo. ¿Tenés otros poemas? Sí, este se llama Medicación 1. Violenta el guardapolvo manchado con sangre, violenta el frío en los pies descalzos de un pibe. Sobre todo me violenta el hambre en el comedor, me violenta las miradas perdidas en fila mientras se caen los mocos de los resfríos mal curados. Me violenta sobre todo cuando tiemblan, cuando están desencajados, cuando el cuaderno y el lápiz pierden sentido, cuando los pantalones quedan cortos, cuando los guardapolvos se siguen manchando, cuando tengo que pegar varias piñas al aire para no desarmarme, para poder leer un cuento, para que no se den cuenta que se me mojan las pestañas, que puedo leer muchos trabalenguas sin equivocarme, porque ellos saben que ese es mi don, calmarles el almita leyendo, mientras trato de que no se me quiebre la voz, porque los trabalenguas se leen rápido, porque la poesía sabemos que sana, porque la poesía se lee pausada, con ritmo, porque ese es mi don, leerles para calmarles el almita, mientras seguimos teniendo frío, seguimos con hambre, mientras me siguen violentando y mientras me siguen medicando. Qué bueno ese poema. Sí, es bastante así fuerte. Es cómo estás ahí adentro y ves toda la violencia y cómo te violentan, sobre todo. La poesía ahí está para retratar, para salvarte un poco de todo. Sí, para salvarte totalmente, lo que decís. Para salvar algo, si es que queda. ¿Nos lees más poesía? ¿Cómo? ¿Tenés más? Sí, tengo una que justamente se llama Somos putas. Las putas raras veces tenemos contacto con las palabras, con el verso, con el poema. Más bien tenemos la espuma en la boca, la rabia hecha nudo en el estómago, que después anuda el cuerpo. Las putas nos disfrazamos de sonrisas mal redactadas, nos miramos con los ojos de los otros, que nos miran con ojos de alfiler. No somos poetas, sí usamos la poesía, la prostituimos, la sangramos, la sacamos de la estructura para llevarla a las camas más sucias, la vomitamos, la burlamos, la ponemos bajo ese campo de concentración para torturarla, que reviente, se esparza y al fin sea solo cuerpo. Muy bueno. Y uno puede llegar a tus poesías por internet. ¿Tenés algo? Sí, en el Facebook. subido? Sí, en el Facebook de Sentados en el Umbral, que está en el Facebook, pone Sentados en el Umbral y ahí suelo publicar mi poesía, o también escribo en mi muro de Facebook. Y ahora estamos para ver si puedo publicar mi primer libro, para que salga y ya sea parte de todos y forme parte y que se vaya volando, que no me pertenezca más, para que sea parte de todos. Y empezar a usarla también, que se difunda sobre todo. Así que... ¿Tenías aparte la poesía de una poeta? Sí, tengo por acá y quiero leer un... ¿Cómo se llama? Recordanos. De Gina Violeta Guilio, que estábamos con ella, yo le estaba por dibujar uno de sus poemas. Ahora lo voy a buscar y lo voy a leer. Suspiro una vez en el cuarto vacío. Suspiro una vez en el cuarto vacío. Nada, suspiros 2, 3, 4 veces y 5 veces suspiro y abro la ventana para que desaparezca ese río de palabras que no salió y se evaporó y se cansó de que intente hacer de él una palabra, una sensación muda e intraducible, esperando que confíe y vaya. La mente ayuda a dudar y se niega al dolor de realmente no saber y no poder describirlo y no podés catalogarlo y no podés entender. Entonces cierro la ventana de un golpazo. La verdad es que quisiera hundirme en silencio para ir. Ese es un poema de Gina Violeta Guilio. Para que la tengan en cuenta y todo Sí. el mundo pueda leerla, ¿no? Sí, publica, está por sacar su primer libro, ojalá sea pronto. Y ella también Ella es de Formosa. Sí, es de Formosa, Gina. Así que estamos esperando su poesía ansiosa. Ella también escribe bastante desde el dolor, la oscuridad. A veces pareciera como es un grito desesperado de pedir ayuda, ¿no?
¿Y escribir poesía es un pedir ayuda? A veces puede, como te decía, a veces puede funcionar como herramienta de sanación o de transformar también todo ese dolor en un grito desesperado. Sí, puede ser a veces que se pida ayuda, pero más que nada de transformación, para transformarse uno y transformar todo el dolor y toda la basura que uno lleva adentro, transformarlo en belleza, sobre todo. ¿Se puede escribir poesía desde un momento feliz? Sí, también se puede escribir poesía en un momento feliz. A veces escribo en momentos felices, pero a veces sí sale como que en esos momentos más dramáticos parece, y no es que le quiera dar un tinte oscuro, pero a mí me sale así también. Pero escribo cuando estoy contenta o estoy feliz, si se quiere. ¿Y por qué crees vos que capaz muchas veces la poesía te surge cuando surge al poeta, ¿no? En los momentos más capaz más melancólicos o más angustiantes? Y porque hay una intención de comunicarse, creo, ahí con el papel y con el otro, para que quizás entienda y lo vea en forma de imágenes, ¿no es cierto? O metáforas, o lo que sea que nos provea el lenguaje poético. Pero casi siempre creo que se escribe desde esa oscuridad, pero intentando dar luz, que es muy contradictorio, pero surge también en momentos felices. Menos veces quizás para mí, pero sí, se puede. Sí. ¿Vos cómo definirías a tu poesía? Y me gusta que sea violenta. Me gusta definirla como violenta, como esa violencia creativa para empezar a combatir, y combativa le llamo yo también. Violenta y combativa, ahí como en la trinchera, ¿viste? Con el cuchillo entre los dientes, pero con una virome entre los dientes, y que eso sea el arma, como un arma también. Me gusta considerar la poesía así. ¿Tenés en ella, ¿no? Ejes o capaz temas que vas reiterando, que vos notás que vas reiterando? Y sí, de cuestión social sobre todo, me pega mucho lo social que pasa, como ese poema de Medicación 1 que habla de los pibes formados en fila, los que tienen frío, el hambre por los que pasan, y vos tenés que estar ahí a actuar. Yo soy bibliotecaria y trabajo con niños, así que como dice, mi don es leerle trabalengua o leerle poesía para sanar un poquito, acurrucarnos ahí y por lo menos leer algo que nos dé una luz de esperanza, creo. Y cuando les lees a los chicos y lees a los adultos tus poesías, sí, contanos la diferencia, ¿qué sentís? Y no sé, noto la diferencia, como que los niños también son muy rapaces y muy audaces con el comentario que te van a decir. En los grandes también, siempre cada vez que leo algún poema mío, como que hay un silencio, y eso está bueno, provocar el silencio, porque es algo que te está quedando ahí, haciéndote reflexionar sobre todo, más que nada. Esa es lo que veo de las dos partes del público, o sea, los grandes y con los niños leemos más poesía, qué sé yo, para jugar también, ¿no? Pero está bueno el silencio que se produce después de que leo algo. Está bueno porque ahí te hizo un clic. ¿Vos qué sentís cuando estás leyendo tus poesías, ¿no? ante la gente? Y me cuesta mucho compartirlo, soy bastante vergonzosa, o es como que te desnudás frente a todo y te están viendo ahí, te están escarbando a ver qué está pasando ahí. Es bastante complicado a veces. Muy pocas veces suelo leer mi poesía al público. Muy pocas veces me pasa eso. ¿Qué es lo que te llevó a leer en público? Si vos capaz sentías esa timidez, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te decidió un día decir, bueno, voy a leer un poema? Y sobre todo compartir lo que yo estaba haciendo, compartir con el otro, compartir esos sentimientos, compartir esas luchas más que nada, compartir la lucha, esa lucha desde la escritura.
la lucha de la escritura, sobre todo. Ahora vamos a escuchar el tema Tiempos Raros, también de Gauchos. Son tiempos raros, son flores que no huelen bien, son aguas turbias de martirio cruel, tu presencia infiel. Y es la distancia la que me logra contener, sombras perpetuas que no dejan ver, que se hacen pared. Es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, regresará. Nuevas flores que huelan mal. Y ahora pienso en tantas cosas del ayer, tengo mil rumbos, no tengo ganas de correr. Y es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, encontraré algún lugar. Quemaré los puentes tras de mí para no volver atrás, romperé las redes del dolor en discordia con mi corazón, mi corazón. Quemaré los puentes tras de mí para no volver atrás, romperé las redes del dolor en discordia con mi corazón, mi corazón. Quemaré los puentes tras de mí para no volver atrás, para no tener que regresar en discordia con mi corazón, mi corazón. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Constitución en la calle es un programa que difunde la historia, el contenido y los valores de nuestra Constitución Nacional. Para conocer nuestros derechos y obligaciones, para reflexionar, para saber más sobre nuestras instituciones democráticas.
Una mirada sobre la importancia de nuestra Constitución en la vida cotidiana. Lo nuestro es un aporte para ejercer una ciudadanía responsable. Vamos, ¿qué día, Javier? Martes, 14:30. Bueno, Los esperamos. ¿Nos encontramos ahí? Dale. Dale. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la poeta Julieta Núñez de Formosa. Antes de ir al audio, me quedaron varias cosas que nos estuvo diciendo. Escribo para no morirme cada día. La poesía está para retratarte, para salvarte. Qué bueno. Escuchémosla. ¿Por qué crees que capaz con tanta producción poética que hay en el país, no igual siguen siendo los propios poetas los que se bancan? Y no sé, tendríamos que ver el tema de las editoriales también. Eso se me hace que es un problema. Pero están surgiendo, ojo, editoriales independientes, cooperativas, con los cuales uno puede publicar. El problema no sé dilucidarlo bien, pero me parece que se está produciendo y se está editando también más de manera independiente la poesía. Igual, viste que a veces la poesía mucho no vende. Pero no, ¿Y por qué no vende? Es así, dicen viste que siempre se dice, tipo, lo que más se lleva es que se son novelas y cuentos, y la poesía como que queda vista ahí en el cajón de oferta, parece, pero es lo que más se está contrariamente es lo que más se está produciendo, poesía. Sí, por eso. Entonces, no sé, así que no. ¿Vos por qué crees que sucede eso, de que no venden? Y ahí estaríamos ante un cuestionamiento bastante complicado de responder, porque no sé, pues se está produciendo, pero capaz hace falta más lectores de poesía, o verlo por ese lado, o no sé. También a veces cuando, tipo, entre los mismos poetas nomás se leen, pasa eso, pero ¿sabes qué está bueno? Hacer ciclos que sean abiertos para todo, y ahí se empieza a difundir tu poesía, y ahí el otro se empieza a convertir en lector de poesía. Pero que se vaya otra gente, que no sean solo siempre en los ciclos de poetas que vayan poetas nomás, sino abierto para todo el público. ¿Cómo se podría lograr eso? Y yo ya hago bastantes ciclos literarios, y viene mucha gente que no escribe, que no tuvo contacto con la poesía, y ahí la conoce, y ahí se transforman en lectores de poesía y empiezan a indagar, investigar. No hacer esos encuentros de círculo cerrado de poetas para poetas nada más, obviamente va a quedar tu poesía estancada ahí. Así que es abrir la jugada para nuevos lectores, y otra vez voy a decir la difusión, nada más que eso, y empezar a impulsar a que el otro escriba también, que la poesía no es para cierta gente nomás, no es porque sos estudiante de letras tenés que escribir poesía, para todos. La poesía como derecho, decía Santoro, la poesía es un derecho, que me enseñó una poeta amiga también, que es María Julia Marnich. Como yo digo, es llevarla a todos lados, a la poesía. ¿Y en Formosa los medios periodísticos difunden poesía? Allá hay 2 suplementos culturales, y en uno se estaba difundiendo poesía,
cambió, creo que ahí el manejo de suplemento cultural y se difunde poco igual, pocos están escribiendo ahí en ese suplemento cultural, como te digo, más publican mucho por las redes sociales o por los blogs, ahora estos nuevos poetas. ¿Vos tenés algún nuevo proyecto? Sí, más que nada ahí trabajar con los chicos de la carrera de bibliotecología, empezar el proceso de desmanicomialización en el psiquiátrico y tratar de editar mi libro para que de una vez vea la luz. Así que con eso, más que nada ahí en la cabeza. Contanos cómo surge en vos el proceso creativo, cómo surge una poesía. Vos te pones temas, surgen solos. Y no, la mayoría de las veces surgen solos y me di cuenta que también era una necesidad de escribir cuando estaba en algún lado y estaba viendo algo y necesitaba escribirlo, o sea, ya no pasó a ser un hobby de me siento en mi casa a escribir, sino en cualquier lado, era una necesidad de escribir y retratar ese momento. Pero a veces, como te digo, veo el crecimiento de un diente de león ahí en la pared, en esa hierbita que va creciendo entre la muralla de mi pasillo y el piso y va creciendo y vos decís qué bello es eso que está creciendo ahí. Eso también me detengo a observar mucho. ¿Y después trabajas mucho sobre el poema ya escrito? Sí. Estaba ahí en esos procesos de corrección, de releerlo, empecé a jugar también con las palabras, cambiando las palabras, viendo las rimas, usando, que suelo corregir. ¿Y cuándo vos te das cuenta que un poema ya está, como decís, no lo toco más? Y cuando lo leo en voz alta, a ver la musicalidad, el ritmo sobre todo, y ahí digo, bueno, no lo toco más porque si no ya estás trastocando todo el tiempo y como que ¿dónde quedó la esencia? Quiero corregir solamente lo suficiente. Y ahí digo, bueno, ya está. ¿Cómo se llega a la musicalidad? Y por el uso de algunas palabras, ¿viste? Como dice el poema que te leí, el de la memoria, que se repite como un zumbido eterno. Ahí, ¿viste? Vas buscando cómo van funcionando las palabras con la musicalidad, sobre todo el ritmo. El ritmo siempre se encuentra ahí en la lectura en voz alta. A veces le doy a alguien que lea mi escrito para ver dónde puedo corregir, ¿no? Cuando escuchás a alguien que está leyendo algo tuyo, ¿qué es lo que sentís? ¿Sentís que lo escribiste vos? Me parece, es muy raro, porque otra persona que lo lee le agrega su intensidad y cómo le llegó ese poema, le agrega otro color al recitado, porque capaz le pegó en algo muy hondo y entonces utiliza otra entonación y otro sentimiento quizás que cuando lo leo yo. ¿Y vos qué esperás encontrar en un poema como lectora? Me gusta encontrar, otra vez te digo, la violencia con la que escribe. Y quiero ver ahí cómo se está desangrando ese poeta. Me gusta ver eso, encontrar eso. Marisa Wagner, por ejemplo, es una fiel ahí. Estás viendo cómo se está desangrando y cómo está poniendo en sangre esas palabras. Cómo lo está escribiendo desde el dolor y cómo funciona como denuncia y como un grito sobre todo. Eso me gusta ver. No me gustan los poemas light. Me gusta ver ahí el poeta desangrándose y verlo en el poeta y verlo en el poema. Eso me llama mucho la atención, lo que pega fuerte, lo que te pega fuerte ahí en el centro del pecho sobre todo. ¿Y es fácil provocar eso? No, porque esa persona que escribió está pasando por ese momento. Y ahí te surge la empatía y vos también lo estás pasando. Así que un proceso bastante único en cada uno, me parece. ¿Cómo ves al panorama poético del país? Veo que hay mucho, con esto de las redes sociales, viste que ves, hay un auge ahí de muchos poetas. Yo lo veo mucho por las redes sociales, por el Facebook, por los blogs que están publicando y que editan sus propios libros. Ellos editan sus propios libros. Hay un gran auge de poetas, una gran cantidad. Está bueno, me encanta que cualquiera se inicie en ese proceso de escritura y cualquiera lo pueda hacer. ¿Se puede decir este poema es bueno y este es malo? Yo creo que no.
no podés decir este poema es bueno, pero ¿quién sos para decirlo? Sos una persona igual que yo, estás pasando por el mismo proceso creativo que yo. Cuesta encontrarse, pero se puede, y ningún poeta es bueno ni malo, ni una poesía es buena ni mala. Es poesía nada más, y la poesía es libertad. ¿Cuál es tu sueño? Ay, mi sueño, no sé, encontrar un modo de ser feliz quizás, y de resistir en las luchas sobre todo. La lucha desgasta y desbasta. De seguir al frente en las luchas que voy llevando, más que nada. Eso, solo eso. ¿Y cómo describirías con una palabra la poesía en vos? Y como te dije, libertad. Libertad, es el lugar en donde más me siento libre, es en la poesía. Estuvimos escuchando la entrevista a la poeta Julieta Núñez de Formosa, y antes de irnos quería leerles sobre otra poeta, porque bueno, nosotros programa a programa vamos conociendo más gente que escribe poesía y los vamos difundiendo. Hoy leo un poema de ella y bueno, la idea es también poder entrevistarla. María Julia Marnich nació en Formosa en 1979, librera ambulante, activista cultural, miembro fundador de La Mandinga, espacio cultural independiente, publicó en fanzines y antologías regionales, también es parte de la editorial independiente Sudestada, colaboró con la editorial cartonera Ñasaindi. Después, desde el 2014, forma parte del colectivo cultural Somos Putas que coordina Julieta Núñez. Participó en diferentes ediciones de la Feria del Libro Independiente de la FLIA, de toda la región. También fue publicada en antologías, en la Antología Federal de Poesía Región NEA, del Consejo Federal de Inversiones, primera antología de escritores jóvenes formoseños, Ñaisandi Cartonera. Ahora voy a leer un poema de ella. El agua pasó la orilla, se llevó las hormigas con las hojas, tumbó árboles, ahora sube por las casas, por los piecitos quebrados, aplacó la polvareda, aumentó la miseria, nada dejó que no doliera. El último rayo se confunde con el reflejo de la llamita que apura a tientas la olla semi vacía. El viento no se detiene, húmedo, zumba caluriento, se burla sobre el crepitar de las cabezas, apura la lluvia que rebota por los techos. Después otro poema más que se llama Algo por ahí flota, de María Julia Marnich. Algo por ahí flota, besos fantasmales, palabras que se han perdido, sensaciones enmarañadas, difíciles de descifrar, difíciles de controlar, imposibles de evitar. Algo por ahí flota, repugnante, desgranante. Algo por ahí flota, pero no el río ni en la atmósfera. Algo por ahí flota, pareciera alrededor mío, no veo nada, pero siento un revoltijo. Hoy estuvimos dedicados a la poesía de Formosa. Y bueno, nos volvemos a encontrar la semana próxima en este programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Chau, chau, chau. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido
y el abecedario con él las